Hola, aquí estamos en tu espacio, una palabra de vida. Y hoy es un día muy especial porque estamos celebrando la recordación, ¿verdad? El recordatorio, la memoria de la resurrección de Jesús. Así es que hoy tenemos una palabra hermosa de parte de Dios, una palabra de vida que va a llenar todo tu ser. Así es que quiero que vayas conmigo a Mateo. Vamos a leer en Mateo 22 los versículos 37, 38 y 39. Así es que lee conmigo. Mateo 22, del 37 al 39. Vamos a leer. Lee conmigo, por favor, es importante, esta palabra es hermosa. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Óyeme, ahí mismo cuando él dijo estos dos mandamientos, él dijo: en esto se resume todo, la ley y los profetas. O sea, todo lo que se venía hablando desde la antigüedad, en el Antiguo Testamento, Jesús dice, se resume con estos dos mandamientos. ¿Y qué es lo que me gusta de todo esto? Lo fundamental es el amor. Pero quiero que caminemos un chin más hacia arriba, porque si lees Mateo 22, aquí cuando Jesús hablaba, podrás ver que la cuestión que estaba pasando en este específico momento era que los saduceos le habían preguntado a Dios, porque esos religiosos saduceos de ese tiempo no creían en la resurrección. Y ellos le preguntaron acerca de la resurrección. Y hoy nosotros somos testigos de que Jesús resucitó y nos dejó esta esperanza de vida. El que está en él, aunque esté muerto, vivirá, porque Él no es un Dios de muerto, Él es un Dios de vivo. ¿Y qué es la cuestión? Que una vez que los saduceos le preguntaron a Jesús, entonces vino la otra secta religiosa del tiempo, ¿verdad? Los fariseos. ¿Y qué fue lo que le preguntaron los fariseos? ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Y esta es la respuesta que le da Jesús: amarás al Señor tu Dios. Ese es el primero. Amarás al Señor tu Dios. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esta es la cuestión que yo quiero que hablemos hoy en una palabra de vida. Todas las cosas que tú aprendes de la vida, todas las cosas, digamos que la esencia de la palabra de Dios se resume en estos dos mandamientos. Así es que si vas a crecer tomando palabra de vida, la primera palabra de vida que tienes que hacer un fundamento en tu vida es el amor. Primeramente, amar a Dios sobre todas las cosas, y luego amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo tú le vas a dar cumplimiento a estas dos cosas? Pues el mismo Jesús es el que te otorga lo que necesitas para darle cumplimiento a esto. ¿Y cómo lo haces? Bueno, en una palabra de vida yo he anotado 4 pasos que te llevarán desde nacer de nuevo hasta ser fiel hasta el final. ¿Y qué es la cuestión? Te voy a decir los 4 pasos. Primero, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Una vez que naces de nuevo, tienes que crecer. Y ese crecimiento, la tercera parte es que después del crecimiento tienes que llegar a una madurez. Y una vez que llega la madurez, esto se concreta siendo fiel hasta el final. Así es que dijimos, hay 4 partes generales para tú llevar a cabo el amar, ¿verdad? Y el cumplir toda la ley en estos dos mandamientos. O sea, todo lo que es una palabra de vida que vas a aprender desde hoy y para siempre se encierra en amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Y estos son los 4 pasos generales, los fundamentales, los desde el inicio hasta el final. Mientras estés aquí en la tierra, debes nacer de nuevo, debes crecer, debes madurar y debes ser fiel hasta el final. ¿Y cómo se llevarán estas cosas a cabo en tu vida? La resurrección de Jesús completó hasta ese final, que luego se convertirá en la vida eterna, porque Jesús regresará y resucitará, así como Él resucitó de los muertos. Él va a resucitar a todos los que mueran en Él. Ahora bien,
tienen que estar en Él. ¿Y cómo se lleva a cabo el estar en Cristo? Estar en Cristo se lleva a cabo naciendo de nuevo. No es como Él explicó a Nicodemo, no es que vas a entrar al vientre de tu madre nuevamente, sino que vas a nacer de espíritu. ¿Y qué es nacer de espíritu? Bueno, nacer de espíritu quiere decir que por tus pecados estabas separado espiritualmente de Dios. No tenías una comunión con Dios, pero el sacrificio de Jesús en la cruz hizo posible que esos pecados puedan ser perdonados cuando tú te pones en las manos de Cristo. Quiero que entiendas esto. Jesús pagó un precio por ti. Es el único que puede lograr que tus pecados sean perdonados, porque Él fue quien pagó el precio. Entonces tienes que estar en Cristo. Es necesario para nacer de nuevo, tienes que recibir eso que Jesús hizo por ti. Nacer de nuevo quiere decir que te vas a poner en las manos de Cristo, que vas a arrepentirte de todo tu pecado, sí, porque no podemos obviar el arrepentimiento. Hablar esa salvación así como tan livianamente no. Tienes que decidir, óyeme, no vas a tener vida hasta que no cambies de vida. Jesús no pagó un precio por ti para que sigas haciendo las mismas cosas. Y si te fijas, y le pides a Dios que abra tus ojos, te darás cuenta que realmente el mundo sin Cristo vive en esclavitud, vive en sufrimiento. Si ves a tu alrededor, ¿qué es lo que Satanás está haciendo? Porque el mundo está siendo dirigido bajo el gobierno del enemigo. Aunque tú no lo veas, Satanás es real y quiere destruir tu vida, y para esto pone ceguera en tus ojos, y para eso quiere que tú seas sordo, para que tú no escuches la palabra de vida que Dios tiene para ti. Y esa palabra de vida tiene que ver con nacer de nuevo y comenzar esa trayectoria, nacer de nuevo a través del sacrificio de Jesús en la sangre. Pero tienes que arrepentirte, porque entonces, ¿de qué es que te van a perdonar? Imagínate tú que alguien te ofenda. Realmente, si esa persona no se arrepiente, esa persona merece el perdón. Y no solo esto, porque la misericordia de Dios no solamente perdona, sino que olvida. ¿Cómo tú puedes olvidar a alguien que te ha hecho mal? ¿Cómo tú lo olvidas si esa persona realmente no se arrepiente de corazón? Bueno, yo te voy a decir algo. Jesús nos ayuda en el camino. Y digamos que nosotros tomamos la decisión de perdonar y de olvidar. Vamos a poner en práctica la misericordia. Pero la misericordia no se completa hasta que la otra persona no se arrepiente. Porque aunque tú manifiestes la misericordia tiene dos vías, que es el que perdona y es el que ofendió. ¿Verdad que sí? El que perdona, perdona porque el otro, en el principio tal vez el otro no se haya arrepentido, pero la oración de tu corazón es: lo estoy perdonando y voy a comenzar a orar por él para que se arrepienta, porque si no, el perdón de tu parte surtirá efecto, pero esa persona no será liberada totalmente. Y realmente la liberación que Dios nos otorga debemos desearla para todo el mundo. Yo quiero que esto te quede claro. No es que no vas a perdonar si aquel no se arrepiente. Sí, tú lo perdonas, pero tienes que orar entonces, porque tiene que surtir el efecto del arrepentimiento en esa persona, para que así como Cristo te perdonó a ti, así también esa persona sea perdonada por Dios, porque esto es en cadena. Dios, óyeme, Jesús pagó un precio por el mundo entero, y tú no solamente debes querer la salvación para ti, sino que tú tienes que querer la salvación. Ese nuevo nacimiento tiene que ser para toda tu casa, y luego para todo el que te rodee, y luego el Señor te va expandiendo y te va llevando a territorio, porque Jesús pagó un precio por el mundo entero. Por eso, tú comienzas naciendo de nuevo tú. Luego tú perdona a los que te ofendieron y comienza a orar por ellos. Y una vez que tú comienzas a orar por ellos, tú sigues hacia adelante creciendo. Vas a crecer, vas a tener palabra de vida. Dios siempre te va a dar una palabra de vida. Te va a hablar a través de las Escrituras. Te va a hablar a través de siervos de Él que ya Él ha ungido. Solamente tú tienes que, eso que Jesús hizo para que tú tengas una relación con Dios, tenerlo vigente. Naciste de nuevo, ahora tienes una comunión con Dios que te va a llevar a crecer, crecer, crecer. Pero ¿qué es lo que pasa?
Dios tiene un propósito para ti y ese propósito requiere que tú madures. Entonces, cuando tú vas creciendo, tienes que llegar a madurar, porque tienes que llegar a la estatura del varón perfecto para el propósito, para la obra que Dios pone en tus manos. Es como que en el crecimiento Él te va transformando en tu ser, ¿verdad que sí? Pero también en tu crecimiento Él te va preparando para un hacer. Si quiero que anotes estas cosas, ¿verdad? Entonces, cuando ya estás listo, cuando ya has madurado, cuando ya, mira, una de las cosas que más está afectando es que las personas comienzan a ejercer sin madurar. ¿Qué pasa con un doctor que no termina su carrera y se pone a ejercer? Fácilmente va a hacer mala práctica médica. Y eso puede pasar. Hay personas que ciertamente tienen un llamado de Dios, pero no se han dejado preparar, llegar a la madurez que es en Cristo, ¿verdad que sí? Para luego ejercerlo, o sea, y eso se sigue creciendo y creciendo. La cuestión es estar unido a Cristo y estar mirando a Cristo, porque Dios va trabajando en ti y a través de ti todo el tiempo, a través de todo el crecimiento, llegaste a la madurez, pero también entonces tienes que ser fiel hasta el final, tienes que acabar la carrera aquí en la tierra, porque tienes que llegar a una meta de cumplir el propósito de Dios. Tienes que darle cumplimiento a todas las cosas que fueron diseñadas, porque Dios tiene un diseño para tu propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Él hizo todo un diseño para que, óyeme, todas las obras por las cuales tú vas a caminar, Él las tiene listas para ti. O sea, está diseñado ya. ¿Qué quiere decir eso? Que en medio de esa trayectoria, en medio de ese crecimiento, en medio de esa madurez, tienes que seguir la carrera hasta el final. Tienes que permanecer fiel. Tienes que permanecer firme. Tienes que permanecer haciendo la voluntad de Dios. Tienes que seguir creciendo. Óyeme, el que comenzó en ti, cuando naces de nuevo, el Espíritu Santo fue enviado. Quiero que tomes esa parte en cuenta. Jesús pagó un precio por ti, subió al cielo y envió al Espíritu de Dios, que es el que te va a acompañar, el que te va a ayudar, el que te va a instruir, que te va a llevar a toda verdad, junto con todos los medios que Jesús usa para enseñarnos. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Naciste de nuevo. El Señor dice que nos bauticemos. Quiero que tomes estas cositas. Naciste de nuevo. Es como que entre medio de nacer de nuevo y crecer, tienes que bautizarte y tienes que aprender, ¿verdad que sí? Y en ese aprender, perdonar. Esto es fundamental. Perdona a todo el que te ofendió. Quítate cualquier mochila de desencanto, de engaño, de traición. Quítate todo eso. Eso es pesadumbre. Eso es tristeza en el espíritu. Así es que quítate todo eso. No hay necesidad de llevar mochilas pesadas que no ayudan, no edifican, no nos dejan crecer, ¿verdad? Así es que naces de nuevo, bautízate, perdona a todo el que te ofendió, comienza a crecer, siga creciendo, descubre el propósito de Dios para tu vida, recibe dones, porque Dios tiene dones que va a usar. Ese propósito se llevará a cabo con gloria, con poder, con autoridad, con majestad del cielo, aprendiendo toda la herencia que Dios tiene para ti. Oh, hay tantas cosas que quisiera como reunirla en este momento y decírtela en una palabra de vida. Ahora te estoy diciendo como todo así en conjunto, pero vamos a seguir hablando una palabra de vida por mucho tiempo y voy a ir desglosando todo esto, pero esta es la primera palabra de vida que el Señor te da. Tienes que amar, tienes que amar. Mientras vas creciendo, tienes que amar. Mientras vas madurando, tienes que amar. Tu amor tiene que seguir creciendo. Mira, tu amor echará fuera todo el temor. Tu amor a Dios sobre todas las cosas y tu amor al prójimo. Tienes que amar a todo el mundo. Esto no es cuestión de que sea aquel, de que sea... No, mira, Dios te va a decir en ocasiones, sepárate. Y me da mucha risa que hay mucha gente que cree que Dios le dice sepárate porque las otras gentes son muy malas. Tal vez el que no está preparado para estar entre un grupo de personas que no conoce a Cristo y no perderse eres tú. Muchas de las veces que Dios nos dice sepárate es porque te está preparando a ti.
para luego enviarte en medio de ese mundo perdido. Pero si tú te vas antes de ser preparado porque amas mucho, entonces es posible que te puedas perder, no estás listo. Quiero que tomes todo esto, necesitas ser preparado. La madurez no va a llegar a tu vida sin estar listo, ¿verdad? En todo lo que Dios te tiene que preparar para hacer. Él te va dando pequeñas misiones y más grande, y eso se va desarrollando. Naciste de nuevo, tienes que crecer, tienes que madurar y tienes que cumplir el propósito de Dios para tu vida aquí, siendo fiel hasta el final. ¿Cómo se llevará a cabo todo esto? Sencillamente lo primero es creyendo en Jesús, creyendo que Él es el Hijo de Dios, creyendo que Él está vivo y que Él pagó un precio por ti y que desde hoy ya puedes comenzar. Así es que quiero que tomes esta palabra de vida que el Espíritu Santo nos ha dado para hoy en este ambiente. Espero que puedas estarla escuchando bien porque tenemos mucho ruido, pero me encanta aquí la naturaleza. Todo esto lo creó Dios. Y Dios quiere que cuidemos todo esto a medida de que vayamos creciendo. Cuántas cosas Dios quiere enseñarnos. Pero hoy Él quiere que tomes la primera palabra de vida que tiene que fundamentarse en ti. Tienes que amarlo a Él sobre todas las cosas. Otra cosa que me da risa, mucha gente cree que Dios te dice que lo ame a Él sobre todas las cosas porque Él necesita ese amor. No, te voy a dar una noticia. Dios no te dice que lo ame a Él sobre todas las cosas porque Él lo necesita, sino porque tú lo necesitas. Mira, si tú no aprendes a amar a Dios sobre todas las cosas, tú no vas a resistir las tentaciones de Satanás. Tú no vas a combatir hasta la sangre, como dijo Pablo, para tú lograr el propósito de Dios. Tú no lo vas a hacer con disciplina, tú no lo vas a hacer como un verdadero discípulo. Vas a estar fallando y cayendo a cada rato. Para tú mantenerte firme tienes que amar a Dios, porque solamente amando a Dios vas a obedecer y vas a creerle y vas a conocer a ese Dios que merece ser amado y que necesitamos amar. Solamente amando a Dios sobre todas las cosas primeramente podemos vencer. Y luego la segunda parte con la que venceremos es amando al prójimo como a nosotros mismos. No le hagas a nadie lo que a ti no te gustaría que te hicieran. Escuchaba a alguien por ahí decir, no me gusta la traición. Pero, ¿has traicionado tú a alguien alguna vez? Y esto no es cuestión de que si me hicieron voy a hacer, es todo lo contrario. No lo hagas. Si te lo hicieron y te dolió, ¿por qué causarle dolor a otras personas? Y luego decimos que por qué Dios lo permite. No es que Dios quiere, esa no es la voluntad perfecta de Dios. La voluntad perfecta de Dios es que tú no le hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hicieran o lo que te hicieron y te dolió. ¿Qué es eso? De que, si mi esposo me fue infiel, ahora voy a ser infiel. No se la desquite, se está denigrando usted mismo. Así es que aprenda esto. Aprenda que usted tiene que amar a Dios sobre todas las cosas porque usted necesita amar a Dios y amar a su prójimo. Y entienda esta parte de prójimo. Prójimo no es una persona de la congregación, una persona que usted lo tiene en una posición, ¿verdad? Digamos el esposo, los hijos, la mamá. No. Prójimo es todo el mundo. Aquí Dios no le puso a usted, ame a estos sí y a aquellos no. Si son de su religión, si son para Dios. Mire, la religión eso lo inventó el hombre. Para Dios todos somos personas que Él ama, que Él quiere salvar y Él pagó un precio por cada uno de nosotros. No le pongamos límite a Dios en su amor que Él tiene para el mundo entero. Y usted tampoco se deje poner límites dejando de amar a sus vecinos porque no sean de su religión o a hermanos cristianos porque no sean de su congregación. Jesús no le puso límites. Él dijo prójimo, o sea, todo ser vivo humano, varón o hembra, con sus defectos, con sus virtudes, con sus pecados, con lo que sea y como sea, Dios dice, ámelo. Ámelo y ámelo. Ame a su prójimo, ame a todo el mundo. Pídale a Dios que le enseñe a amar y pídale a Dios que ese amor crezca en usted. Eso es parte de su amor a Dios, su comunión con Dios. Le va a enseñar cómo amar al prójimo, cómo servir al prójimo. Hay tantas cosas que Dios quiere enseñarnos. Y así es que vamos a seguir teniendo
una palabra de vida. Una palabra de vida nos va a dar muchos fundamentos que tienen que ver con esta base. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entiende que para esto debes nacer de nuevo, debes crecer, debes madurar y debes mantenerte fiel hasta la muerte. Así es que esta es la palabra de vida que el Espíritu Santo tiene para ti hoy. Si es que vamos a amar a Dios sobre todas las cosas, vamos a orar para que Él nos enseñe y vamos a amar al prójimo como a nosotros mismos. Que Dios te bendiga.